Buen día chicos, bienvenidos a nuestro curso de literatura. Hoy día vamos a estudiar un tema que es la continuación de nuestro tema pasado. Hoy día vamos a especializarnos solamente en lo que es versificación. Nuestro tema del día de hoy se llama la versificación. Como primer punto, eh, vamos a ver sobre el metro. Dentro de la versificación vamos a encontrar elementos que nos van a permitir estudiar al verso en su métrica y en su ritmo, como lo hemos venido estudiando en todos los temas ya trabajados. La versificación eh, nos permite conocer la amplitud o la complejidad que tiene un verso dentro de un poema. Sabemos ya, como se explicó en la clase pasada, que para nosotros hablar sobre el tema del ritmo dentro de un poema, pues nos referimos a todo lo que tiene que ver con poesía. Pues la poesía es una forma de complementaria al poema para definir todo lo que tiene que ver con su ritmo, su sonido, y dependiendo de ello, pues ese ritmo y ese sonido va a ir de la mano junto con la métrica. Es por eso que el primer punto dentro de la versificación es el metro. ¿Qué viene a ser el metro o la medida, como también se le conoce, dentro de una versificación? El metro no es otra cosa que un cómputo silábico, es decir, es el conteo del número de sílabas que contiene cada verso de un poema escrito en estrofas. Ahora, para este punto sobre el metro que nos va a dar a conocer, nos permite clasificar a este tipo de versos según el acento de la última palabra, ¿no? Por ejemplo, el metro tiene que ver bastante con la ubicación del acento en cada palabra dentro de un verso que conforma el poema. ¿Qué tiene que ver la clasificación de los acentos? Pues los acentos son parte importante que componen a todo lo que tiene que ver con el sonido versificado. Entonces, este sonido se va a determinar en una clasificación de versos. Y esta clasificación de versos va a tener en cuenta el acento, es decir, se va a tener en cuenta la pronunciación de esta palabra, del ritmo de esta palabra, según donde recae la mayor fuerza de voz en una palabra. Estamos hablando de acentos, como ya ustedes saben que la diferencia entre un acento y una sílaba átona, pues los acentos solamente llevan la mayor fuerza de voz, pero no son tildadas. De eso estamos hablando. Tenemos ejemplos. ¿Cuáles son esas clasificaciones de estos versos dependiendo de su acento? Tenemos, como ya saben ustedes, las palabras son muy conocidas, que son las palabras de llanas, agudas, esdrújulas. Estos tipos de sílabas van a ir al plano del verso, por eso es que tenemos como primer título verso llano. ¿Y qué es el verso llano? Proviene de las sílabas llanas o también llamadas graves. Cuando hablamos de una sílaba o de un acento llano o grave, pues esta sílaba nos permite dentro del verso determinar que el acento recae en la penúltima sílaba.
sabemos que eh, el conteo de sílabas se hace desde la parte final empezando hacia adelante. Entonces, si nosotros contamos una palabra en la penúltima sílaba, sería la segunda sílaba hacia atrás, ¿no? Yendo hacia adelante. Entonces sería esa sílaba que se le denomina el acento llano. Por eso dice que las sílabas se cuentan. Ahora, este tipo de acentos llevadas al verso, se dice que si la mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba, llamada verso llano, quiere decir que se va a contar en todos los versos de la misma forma. Si es que los demás versos también tienen la mayor fuerza o el acento en una sílaba llana. Pero ¿qué pasa? O sea, se va a mantener el mismo número de sílabas. Pero ¿qué pasa cuando no es así o es el verso agudo? El verso agudo son aquellas sílabas agudas que la mayor fuerza de voz, es decir, el acento, va a recaer siempre en la última sílaba. Pero entonces, ¿qué pasa con estas sílabas? Que aquí sí se va a añadir una sílaba más a este verso, se le va a añadir una sílaba más por la cual se van a dar solamente si es que la palabra termina, el verso que tiene, termina en una palabra aguda. Es decir, si es que el verso tiene 11 sílabas con terminando en una sílaba aguda, se le suma una, entonces ya no serían 11, serían 12. Y así sucesivamente. Pero solamente los versos que contengan palabra aguda. ¿Qué pasa con los versos esdrújulos o el verso esdrújulo? Son aquellos versos cuyas sílabas son las sílabas esdrújulas donde la mayor fuerza de voz o el acento recae en la antepenúltima sílaba. Aquí va a pasar lo contrario que el verso agudo, porque en vez de añadir una sílaba más, se le va a disminuir. Por ejemplo, continuamos con el mismo ejemplo del que les dije. Si es que el verso tiene 11 sílabas, ya no va a ser 12, aumentándolo así como en el verso agudo, sino se le va a disminuir menos 1, ya serían 10. Esos son los versos esdrújulos. Solamente si es que el verso es esdrújulo, es decir, si termina en una palabra cuya sílaba o mayor fuerza de voz recae en la antepenúltima sílaba. ¿Qué va a pasar ahora cuando hablamos de licencias poéticas donde van a afectar a la métrica? Estamos hablando, por ejemplo, de la sinéresis, de la diéresis y de la más conocida sinalefa. Estos tres elementos importantes nos van a permitir modificar por completo todas estas reglas que les he estado explicando con los tipos de versos, las clasificaciones de versos. Las va a modificar totalmente. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la sinéresis lo que va a modificar dentro de estos versos es que hablamos del diptongo. El diptongo son aquellas palabras que al momento de separarlas se van a dar únicamente cuando estas palabras tienen o se forman a través de dos vocales abiertas y nos van a permitir separarlas. Por ejemplo, poeta. La po y la e son dos vocales abiertas que se han separado. Entonces, al momento de separarlas, se va a modificar por completo todo lo que tiene que ver con
la métrica. Entonces ya podríamos hablar aquí de un diptongo. Por ejemplo, si en el verso que le dije de 11 sílabas, pues si esta palabra pues fuese, por ejemplo, esta palabra es llana, ¿no? Es un verso llano. Si esta palabra estuviese ubicada al final o terminara el verso en poeta, entonces automáticamente habría una modificación aquí, porque estamos hablando de un diptongo. Pero ¿qué pasaría cuando estamos hablando de la diéresis? La diéresis es otra cosa que el llamado todo lo que tiene que ver con el hiato. El hiato ya está formado a través de una vocal abierta y una vocal cerrada, donde se separan y automáticamente pues esto va a modificar todo lo que tiene que ver con la estructura del verso. La sinalefa esto ya es muy familiar para ustedes, en la cual ya hemos trabajado a través de ejemplos, ¿no? Que pues la sinalefa también modifica bastante al verso, y eso ya lo hemos visto incluso en ejemplos, explicándoles que sí es verdad. Automáticamente modifica la sinalefa y altera todo lo que tiene que ver con la métrica. Por ejemplo, si una palabra pues tiene 11 sílabas, un verso tiene 11 sílabas, pero si ese verso contiene palabras que termina en vocal y la que le sigue empieza en vocal, automáticamente va a modificar esa métrica. Entonces ya, por ejemplo, no sería 11, sino sería 10, porque sabemos que la sinalefa se da a través de este fenómeno, ¿no? Terminando una palabra en vocal, y si la siguiente que continúa empieza en vocal, se va a unir y se va a convertir en una sola sílaba. Ya se modifica y se disminuye el verso. Y por último, pues tenemos todo lo que tiene que ver con como ya les dije, el hiato, pues también se usa en parte la sinalefa. ¿Por qué? Porque el hiato lo que hace es separar las vocales, y sabemos que el hiato te permite separar estas vocales. Es por eso que el hiato también se da cuando se forma una sinalefa. Ya hemos hablado sobre la métrica, todo lo que tiene que ver con la medida, sus elementos, su clasificación, cómo afecta, cómo modifica a esta métrica. Entonces, depende de esta métrica, el ritmo también se va a dar a través de esta forma. El ritmo, pues, es otra cosa que la forma musical al momento de pronunciarla. Dentro del ritmo tenemos el acento estrófico. ¿Qué es el acento estrófico? El acento estrófico es cuando la sílaba, el acento de esta sílaba recae en la penúltima sílaba del verso, es decir, es una palabra grave, ¿no? O llano. Los acentos rítmicos son aquellos acentos que van a depender del acento estrófico, es decir, pues terminan en la segunda sílaba. Ahora vamos a ver si en la penúltima sílaba. Ahora vamos a ver si es que esta sílaba, si es impar, los acentos rítmicos van a estar pues de forma impar. Pero si es una sílaba par, pues los acentos serán pares. Entonces eso por lógica se va a presentar dentro de todo lo que tiene que ver con la rima. Y dentro de la rima también están todo lo que son pues los tipos de versos. Tenemos pues los bisílabos, los tetrasílabos, que son los del verso menor, y los de verso mayor pues son todos los que tienen que ver con a partir de 9 sílabas para arriba, ¿no? Hasta terminar hasta las 15 sílabas. Entonces
Eso también va a permitirnos hablar sobre la rima dentro de un verso en un poema. Entonces, este es el tema de la versificación. Se divide tanto en todo lo que tiene que ver con la medida, es decir, el metro, y el ritmo. Elementos importantes para poder hablar de la versificación. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Los ejemplos, todo lo que tiene que ver con ejemplificación de estos puntos importantes, lo vamos a dar en las clases virtuales respectivas. Gracias por su atención y nos vemos.